El día de hoy, aprovechando, nos vinimos al aeropuerto El Dorado a buscar y a encontrar el desayuno más barato en este lugar que es tan famoso por tener sus costos tan elevados. ¿Dónde está? Lo encontraremos. ¿Cuánto nos cuesta? Bienvenidos a un nuevo video. Chicos, muy buenos días. Hoy los saludo desde el poderoso, magnífico, apoteósico Aeropuerto Internacional El Dorado, acá en la ciudad de Bogotá. Vamos a investigar y vamos a buscar cuál es la comida más barata acá en el Aeropuerto El Dorado. Son las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana. Así que claramente la comida va a ser un desayuno. El aeropuerto mueve demasiada gente diario. O sea, es que a cualquier hora que esté por acá, siempre esto va a estar full lleno de gente. Que pues bueno, empezamos la investigación. La verdad no sé si me dejen grabar acá dentro del aeropuerto. Vamos a hacernos los locos y vamos a darle. Vamos a irnos como hacia la parte del fondo, donde está lo del biomic de las salidas internacionales y las salidas nacionales, para ver que nos encontramos por allá. El destino para el que voy se los voy a decir después. Bueno, están todas las pantallitas donde puede ver sus vuelos. Intentar no comprar en las tiendas grandes como esta, puede ser acá el Juan Valdez, pues porque obviamente ya sabemos cómo son los precios, los costos. Vamos a irnos hacia la parte del fondo. Mira, acá estamos en las salidas internacionales y mire el movimiento de gente que hay hoy. O sea, hoy es que miércoles y el movimiento de gente acá en el aeropuerto es increíble. Biomic acá para acelerar su salida a nivel internacional, es todo mucho más rápido. Entonces vamos a irnos por aquí hacia el fondo. Es increíble la cantidad de gente que mueve este aeropuerto. Está el crepes. Dicen que en teoría es una de las mejores opciones para desayunar o comer algo, porque los precios son casi los mismos que usted encuentra en cualquier parte, en cualquier crepes al menos de Bogotá. Corico está acá. Hay bastantes marcas grandes, pero vamos a buscar en estos cafecitos de acá, aquí al lado de las salidas nacionales. Vamos a buscar en todos estos cafecitos de acá, que se supone deben ser un poco más económicos, pero vamos a ver. Por ejemplo, mira, acá estamos en Tomo, que es todo esto. No puede ser. O sea, vean, sándwich más papa más gaseosa, 34.000 pesos. No, pa. Uy, no. No, mire, esto se llama sirope. ¿Qué es este de acá? Sirope. Vamos a averiguar. Ok. Sándwich, huevos en omelette, caldo de costilla. O sea, unos huevos, los huevos más baratos acá en Sirope Café Bar, 23.000 pesos. O sea, solo los huevos. Si usted quiere como café, chocolate o algo más de tomar jugo de naranja, todo esa parte, pero parce, unos huevos, 23.000 pesos. Uy, no puede ser. Esos precios de acá son demasiado locos, de verdad. Sigo sin creer que, o sea, ¿por qué son tan costosos los desayunos acá? Hay Plaza Dorada. Bueno, miremos este de acá a ver qué onda. Vamos a ver. Oiga, no, cada vez me voy más de para atrás. Averiguamos en este de acá atrás, que se llama Plaza Dorado. Están, o sea, unos huevos valen 23.300. O sea, es más, sale más barato comprarse un gin tonic que vale 30.000 a comprarse un sándwich que vale 41.000 pesos. O sea, obviamente vi ahí como la calidad de los productos y pues sí, o sea, los huevos se ven súper grandes, se ve súper rico, como que utilizan aceite de oliva como extra virgen, huevos AAA y toda la vaina. Pero no, para, o sea, unos huevos, un omelette, o sea, sin nada, solo los huevos cuestan 23.300 pesos. Bravo. Uy, no, precios están duros. Y no baja de 20.000 pesos unos huevos. De lado, vea, Diana, cigarrería Diana. Vamos a preguntar. Acá en este no venden desayuno, pero encontramos un tinto, o sea, tinto normal, 4.000 pesos. Una empanada de carne, 4.500. Increíble. No sé, esto es como nuevo, está súper lindo. Pero acá no venden comida, entonces
nos vamos. Estamos explorando el segundo piso. Vamos a ir a explorar el primer piso. De esos lados sí hay alguien que llegó, súper importante. O sea, todo el mundo se paraliza y todo a chismosear. ¿Quién sabe quién será? Este lugar de Avianca, me acuerdo de una historia que algún día se las contaré. Cuando compré, aquí atrás, cuando compré un tiquete como en 700.000 pesos. No sé por qué lo hice, porque igual no viajé. Ese día que me pasó fue como un lapsus brutus. De cambios Wendy. No sé, como un café o algo, más o menos cuánto cuesta. Porque acá como desayunos como tal, creo que serán en el tercer piso, pero bueno, miren. Aquí guarda equipajes, 15.000 pesos un guarda equipaje por 12 horas. Ana. En pastelitos, un café, 6.500 pesos. Y una empanada, si no estoy mal, como 7.200. ¿Qué pasa con estos precios? Vamos a seguir caminando por acá. A ver qué onda. Pero el café Talito Cigarrería, al lado de las salidas, de verdad. Son ahí como todas las salidas internacionales. Hay un montón de gente que hay esperando personas que llegan. Atrás en el café Talito, al lado de las salidas, una de las llegadas nacionales. Un café 3.000. Hasta el momento es como el más barato que hemos encontrado. Ya estoy cansado de caminar con este morralón que tengo acá. Más la maleta de acá, ya estoy como que me duele la espalda. Pero bueno, todo sea por el video, todo sea por ustedes. Aquí que es como bienvenidos. No sé realmente cómo se llame eso, pero claramente vamos a averiguar. De aquí vamos a ver acá con qué nos sorprenden. El desayuno, o sea, digamos, vienen huevos, pero vienen solo los huevos o vienen como huevos, café. No, lo manejamos solamente con la carta, pues los omelette, vienen omelette acompañado de pan, ya la bebida es aparte. O sea, el café es aparte. Sí, claro, Okay. el omelette pues hay sencillo, ranchero, vegetariano. ¿Y cuánto cuesta más o menos? 26, 28 y 31. Sencillo. O sea, y el desayuno completo, o sea, digamos que sea café, los huevos, más o menos en cuánto sale. Por darle un número, 36.000 pesos, 38.000 pesos. Un desayuno como con huevos y café y toda la vaina. O sea, un desayuno completo que es huevos, cafés, más o menos en el aeropuerto, oscila entre los 30 y... como póngale 32.000 pesos. 32.000 pesos un desayuno. Que la única es como comprarse, qué sé yo, como un café, una empanada, pero ahí por derecha son 10.000, 12.000 pesos, dependiendo del lugar en el que lo compre. Nos falta ir a conocer o ir a caminar y a averiguar, a cotizar el tercer piso. Vamos aquí, este es Catíos, típico parrilla. Vamos a ver cómo está el flow acá. Omelette sencillo, 25.200 pesos. Omelette vegetariano, 25.200. No. Arepa con queso, 9.900 pesos. Arepa con queso. Arepa con queso, 9.900 pesos. Pan, arroz, queso, 10.600. Me imagino que será una de cada una. O sea, un pan 10.600. No puede ser. Este es el desayuno más barato, es una arepa con queso de 9.900 pesos. Ahora, lo que le digo, y es como lo normal en todos los restaurantes de acá al aeropuerto, es que el omelette de 25.200 viene el omelette solo. O sea, no viene ni con café, ni con jugo, ni con nada. O sea, desayunos. Combo con changua. Esto viene la changua con el chocolate, ¿cierto? Ok, combo tradición. Bueno, huevitos, pancito, jugo de naranja, chocolate, 17.000. Me parece que está perfecto. Caldo, o sea, vea, chocolate, arepa, caldo, ese es... y combo calentado. Uy, ese está bueno, 17.000. O sea, hasta el momento en todo el aeropuerto este ha sido como el precio más justo, con los productos justos, como que usted dice, bueno, 17.000 pesos. El desayuno no está barato, pero está bien potente. Acá creo que están las más top, porque están tres. Mis carnes parrilla, que es un clásico. Atrás está Starbucks. Al fondo está Dunkin' Donuts.
Esta es como la plazoleta de los más conocidos. La de allá es como la de los desconocidos. Que no desconocidos, sino como de los normalitos. Acá está como las marcas más grandes. Pink Station, que bueno, esto creo que es como de alitas y eso, pero hasta ahora, como si pudiera dar cuenta, está cerrado. Creo que acá lo que podemos encontrar más bien es como una especie de almorzaderos, más no de desayunaderos, por decirlo así. Tengo hambre y ya damos conclusiones finales, precios generales de todas estas cuestiones económicas que nos competen en el video de hoy. Nuestra elección está perfecta, o sea, precio justo dentro del aeropuerto, que obviamente no es económico, pero se me hace que es como el más barato, o no es más barato, pero sí el más completo. Así que vea, póngale cuidado. Calentado con su respectivo huevito, arrocito, platanito, frijoles, está bien. Y en vez de café o chocolate yo pedí té frío, está perfecto. Este desayuno costó 17.000 pesos con la bebida, porque en los otros es solo, no sé, usted pide, haga cuenta calentado, pero aparte le van a cobrar la bebida. Pero para mí fue como el más completo, digo yo. Puede que existan más baratos, pero la verdad no creo. Efectiva carne, está recién hecho, miren cómo sale el humito. Ahora ustedes de las 8 o 9 de la mañana ya pueden encontrar almuerzos en cualquier lado, ¿no? Entonces pues si quiere pedirse más bien un almuerzo bien poderoso también lo puede hacer, pero este desayuno para mí está perfecto. Rico, porción perfecta, muy buen sabor, buen precio. Venga, les digo más bien dónde queda el lugar. Queda acá en el tercer piso. O sea, ubíquese acá como en Plaza Dorado, pero aquí en la parte de arriba de los restaurantes es este de acá que se llama Típicos. El video no es patrocinado, o sea, real, nada patrocinado. Acá Típicos, 17.000 pesos. Siento que fue una muy buena porción, muy rico, y el precio totalmente justo. Venden todos los días de 4 de la mañana a 11 de la noche. Y bueno, sí logramos la misión, sí encontramos un desayuno bueno, un desayuno no económico, pero sí con el precio común, por decirlo así. Pero seguramente no va a encontrar ninguna más barata y más completa que en la que comimos, que era Típicos Parrilla. Sí hay precios bastante elevados, pero también hay que entender que, pues bueno, cuánta plata cuesta cada local. O sea, cuánto cuesta el arriendo de un local acá en el aeropuerto. O sea, debe ser muy costoso. Si mal no estoy, estaron por ahí, pues por obvias razones no se pudo mostrar el local ni la persona, pero me contó que por el local que ellos tienen, que no es muy grande que digamos, pagan aproximadamente 28 millones de pesos mensuales en arriendo. Entonces uno ahí dice como, bueno, ok, con razón acá los precios son un poco más elevados. Aparte pues obviamente es el aeropuerto. Entonces, y pues nada chicos, espero que realmente les haya servido el video, les haya gustado. Y cualquier cosa, duda, comentario, déjelo acá pues abajito, escriba, comente. Nos vemos en un próximo video en donde ya lo verán. Y chao pues.